Muy buenas tardes con Buenas. todas y todos, apreciados amigos del Instituto Latinoamericano de Investigación y Capacitación Jurídica Latin Juris. Sean todos ustedes bienvenidos a a esta nueva jornada, ya la sexta jornada de este programa internacional en Derecho Laboral Público y Privado. Entre tanto se van conectando, voy a leer algunos saludos que nos envían desde América Latina. Erika Mariuxi Japa nos saluda desde Orellana, Ecuador. Marco Antonio Bisuete también nos envía saludos Miguel Ángel Pech desde Cancún, México. Marja Almo, Romina Florencia desde Argentina, Buenos Aires. Abdelia Santander nos envía saludos desde Ecuador. Jacqueline Santos. Sergio Pérez desde El Callao, Venezuela. José Luis García en Guayaquil, Ecuador. Wilder Bello, también nos envía saludos Fernando Anselmo Escobar desde Querétaro, México. Juanis Cárdenas, entre otras personas que se siguen conectando a esta transmisión. En la sesión de hoy, en la jornada que vamos a compartir esta tarde, tendremos la participación del doctor Javier Bermúdez de Ecuador, quien abordará el tema remuneración y beneficios sociales, y también nos acompañará posteriormente la doctora Eliana Roca desde Bolivia, quien abordará el tema sobre la protección internacional de los derechos laborales, específicamente los casos que se han seguido ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En ese contexto les voy a presentar al profesor Javier Bermúdez. Él es doctor en jurisprudencia y abogado por la Universidad de Cuenca. Tiene un diplomado en Derecho Económico por la Universidad de los Andes, un diplomado para abogados en el INCAE. Es especialista en tributación por la Universidad de los Andes. Magíster en Derecho Laboral y Seguridad Social por la Universidad de Cuenca. Tiene más de 20 años de experiencia en el ejercicio profesional en el ámbito del derecho civil y laboral, en donde ha sido invitado a dar conferencias en universidades y seminarios de muy alto nivel, así como fue director regional de Trabajo y Servicio Público en Cuenca, en la provincia de La Suay, en un periodo comprendido de 4 años. Tal como lo mencionaba hace un momento, el tema que va a abordar el doctor Javier Bermúdez tiene que ver con la remuneración y beneficios sociales. Ya nos acompaña por aquí el doctor Javier Bermúdez, y también un saludo cordial a la doctora Eliana Roca, que también está presente desde Bolivia por aquí. Pero vamos a darle en primer lugar la palabra al doctor Javier Bermúdez para que pudiera desarrollar su exposición. Bienvenido, doctor. Muy buenas noches. Tiene la palabra. Qué gusto, Damián. Buenas tardes, buenas noches a todos y cada uno quienes hacen de este seminario y realzan con su presencia realmente un seminario muy importante en donde el derecho laboral se empieza a debatir con fuerza, y más en esta temporada de pandemia, en donde el derecho laboral creo que fue una de las ramas del derecho que más iba cambiando, ¿no? Que más iba solucionando los problemas que la pandemia día a día nos traía, ¿no? Eso es muy importante señalar, que la sociedad y el derecho van creciendo, van evolucionando y van de la mano. Yo creo que ese es uno de los pilares fundamentales en esta sociedad, que el derecho crezca con las peticiones y con lo que la sociedad mismo necesita. Bueno, no tengo más que también, Damián, agradecer al Instituto Latinoamericano de Investigación, Capacitación y Capacitación Jurídica de Latin Juris por este magno evento. Yo creo que esto es muy bueno, en donde el debate siempre va a estar y los temas son bastante buenos, bastante interesantes para todos los profesionales que nos encontramos aquí, no solamente del Ecuador. Veo personas de Bolivia, de Argentina, de Colombia, y eso me llena de mucha satisfacción. Un saludo a la doctora Roca, que luego de mi exposición va a tomar la palabra también, y desearle éxitos también en su exposición. Damián, quisiera yo que me permita compartir pantalla. A mí me parece interesante, les he traído un poco lo que tiene que ver con el tema de la remuneración, y me Listo, doctor. gustaría... Está habilitado. Gracias. No sé si le ven, doctor Damián. Sí, lo vemos. Perfecto. Bueno, hablar sobre remuneración y beneficios sociales en la legislación ecuatoriana, yo creo que es hablar
de un tema que está poniéndose en boga. Al último de mi exposición yo he traído algunos temas para un debate en donde sí se está hablando de que los funcionarios públicos tengan esa rebaja en su remuneración, ¿no? Es decir, ¿por qué un asambleísta tiene que ganar $4,000 y se despide por parte de cierto grupo de personas de que el asambleísta gane el básico? Realmente eso tiene muchísimas implicaciones, bueno, y eso lo vamos a ir generando en este debate que les he traído, espero que sea de su agrado, es la remuneración de beneficios sociales en la legislación ecuatoriana. Como ustedes pueden ver, yo he traído un poco sobre los antecedentes históricos y es una necesidad imprescindible el traerles algunas definiciones doctrinarias que, sumadas a las legales sobre el trabajo, lo que es nuestra ponencia sobre la remuneración, vemos y vamos a tener un concepto ya un poco más completo. El trabajo, según Guillermo Cabanelas, dice: el esfuerzo humano, físico o intelectual aplicado a la producción u obtención de la riqueza. Toda actividad susceptible de valoración económica por la tarea, el tiempo o el rendimiento. Ocupación de conveniencia social o individual dentro de la licitud. Yo creo que dentro de cada uno de estos 4 conceptos que yo les he traído son los más apropiados, no solamente en involucrar lo que es el concepto real del trabajo, sino más bien nos van dando lo que el artículo 8 de nuestro Código Laboral dice, ¿no? Los servicios lícitos y personales, la remuneración que se tiene que dar y también la dependencia a una persona por ese tiempo que paga nuestra remuneración. Pero bueno, de lo visto también tenemos que, siendo el trabajo lo principal de la relación empleador-trabajador, la remuneración es el lazo que une a estos dos como una doble vía de responsabilidad. Así lo yo he llamado. ¿Por qué? Porque el primero tiene que pagarla y la segunda vía de obligación es el realizar el trabajo por la remuneración misma. ¿Qué quiere decir esto? Esto realmente es una obligación de dos partes, ¿sí? El uno por entregar su tiempo, por su trabajo, por su experiencia dentro de la relación laboral, y el otro por tenerle su disposición bajo sus órdenes a la persona que se encuentra laborando. He querido sí traerles un poco sobre el hecho de cómo viene dándose el tema del trabajo a lo largo de nuestra historia. Claro que, bueno, la evidencia de existencia de salarios data al principio del segundo milenio antes de Cristo en la Mesopotamia, donde el trabajo se le asignaba a una unidad de trigo, además que se destinaba a comida en raciones diarias. Ahí empieza un poco ya de manera muy pequeña a querer ya aparecer como remuneración. Eso quiero estar muy pendiente, que estén muy pendientes de esto. Además, en Egipto, Grecia y Roma también existen indicios de la aplicación del salario que igualmente se les entregaba en especies, digamos así, trigo, víveres, vestimenta, que en realidad era algo parecido también como el método de pago que en el antiguo Egipto se realizaba. En Grecia se registra ya una diferencia en el pago del salario cuando surge el reinado de Diocleciano, en donde los pagos ya comienzan a hacerse variables y se distinguen ya los pagos por oficio. Es decir, las personas orfebres o otras personas ya tenían otra cantidad y otra calidad de remuneración. En Roma también existe la evidencia del salario también por sectores, donde existían los esclavos, aquellos que con libertad restringida, es decir, las personas que tenían deudas podían también, en vez de tener que ser o volverse esclavos, podían realizar actividades como trabajadores, y el grupo de condición jurídica libre, donde cada uno distintos trabajos los realizaba y tenían distintas jornadas tanto de trabajo, y también, claro está, como el derecho en Roma era bastante jerárquico de acuerdo a la persona, también tenían los diferentes tratos. Ya en la época de la Revolución Industrial, donde se destaca la especialización de los obreros, es decir, las necesidades de aumentar la cantidad de mercancías disponibles y la rapidez en su elaboración, sugiere la división del trabajo, haciendo que los obreros se especialicen en las distintas operaciones que permitían realizar un trabajo de manera simple y sencilla, provocando un aumento de salarios a pagar debido a la necesidad de varios obreros. De aquí
Y este es el punto fundamental dentro de esta revolución industrial que surge ya y empieza a surgir el tema de los mecanismos de la sustitución de obreros. Estos mecanismos, es decir, que se implementaron ¿para qué? Para ya no pagar una masa salarial que iba en aumento por el tema industrial, sino más bien ya este aumento y esta situación obligaba a que el hombre invente, ¿no? Y aquí vino ya la inventiva, la maquinaria para que se realicen las mismas obras con mucho más rápido la producción y además también vienen ya las primeras eliminaciones de puestos de trabajo. Esto también es importante porque nosotros estamos también ya viviendo una de las épocas de cambio más grandes en el siglo, en el millennium, en donde ya vamos a empezar a tener este tipo de cosas que la revolución industrial ya lo vivió muchísimos años atrás. Nosotros debemos ir pensando que la tecnología está ya llegando a muchísimos espacios en donde era muy difícil que llegue, pero eso es uno de los retos que el hombre siempre se ha planteado, ¿no? Por eso nosotros hablábamos también del salario, ¿no? Y eso, en la antigüedad la sal era importante para el comercio, para lo cual se construyó un camino desde las grandes salitreras de Ostia, que pasaban por los Apeninos hasta San Benedetto de Toronto en el Adriático. Este camino se le llamaba la Vía Salaria. Roma estaba situada en el punto en el que la vía cruzaba el Tíber. La sal tenía varios usos, principalmente era un conservante antiséptico para desinfectar heridas, además de su importancia religiosa y social, era uno de los elementos más codiciados en esa época. De esto se desprende etimológicamente también la palabra salario, ¿no? Según Urquijo y Bonilla, nos dicen, etimológicamente, el término salario proviene del vocablo latino salarium, que se basa su significación en la antigua costumbre de repartir a los mercenarios de las unidades de caballería de los ejércitos del Imperio Romano una cierta cantidad de sal, elemento preciado para el mantenimiento de forma de los caballos. Este es uno de los primeros pagos que se realizaba realmente a estas personas, ¿no? Que eran realmente los que hacían las unidades de caballería en los ejércitos romanos, porque la expansión del Imperio Romano, como ustedes conocen, fue muy amplia en toda la Europa. Entonces el asunto fue el llegar con esta retribución y este salario, como se dice, para estos mercenarios de las unidades de caballería que decimos. Bueno, he querido también traerles definiciones de la remuneración. La más adecuada me parece a mí que nos enseñan Urquijo y Bonilla, en donde dicen, se entiende por remuneración el total de pagos que recibe un trabajador por la prestación de sus servicios. Es considerada como una contraprestación. Y luego, nuestra Constitución, claro está, si ustedes ven, ya la remuneración tiene un carácter especial. ¿Cuál es? La totalidad del pago que recibe. Es decir, ya no solamente la remuneración va como un salario básico, ya no solamente la remuneración va como algo solamente puntual, sino que la remuneración ya en la definición doctrinaria que les he traído, se entiende por remuneración el total del pago que recibe un trabajador por la prestación de sus servicios. Ya vemos que es algo tomado de una manera un poco más holística, un poco más amplia en el sentido del ingreso del trabajador. ¿Sí? Y también trae la figura de la contraprestación, claro está, la contraprestación a los servicios, la contraprestación a la dependencia, la contraprestación a la subordinación y también al cumplimiento de todas las disposiciones que su empleador le da. Estos dos son los elementos más fundamentales, pienso yo, que en esta definición corta, muy sencilla, pero bastante lógica y bastante buena, nos traen estos doctrinarios Urquijo y Bonilla,
que bueno, también yéndonos a nuestra parte constitucional y legal, nuestra rama y nuestra norma constitucional, en el artículo 328 dice: la remuneración será justa, con un salario digno que cubra al menos las necesidades básicas de la persona trabajadora, así como las de su familia. Será inembargable, salvo para el pago de pensiones de alimentos. El Estado fijará y revisará anualmente el salario básico establecido en la ley de aplicación general y obligatoria. Hay que fijarse en el término que ya introduce nuestra Carta Magna: salario digno. ¿Por qué salario digno? Nosotros hemos traído también esta definición legal que el Código de Finanzas, Orgánico de Finanzas nos trae, lo que quiere decir el salario digno. ¿Por qué? Porque la remuneración, y en el artículo constitucional 328 ya nos habla de que tiene que ser justa, de que tiene que ser digno, que cubra las necesidades básicas de la persona trabajadora, ¿sí? Así como las de su familia. Esto va muy identificado con el trabajo y la vida digna. El trabajo es un derecho y al dar una vida digna se convierte en un derecho humano. Eso siempre nosotros lo recalcamos, siempre lo tenemos siempre en la mente. ¿Por qué? Porque el trabajo es eso, ¿no? Y después, salvo, da esta característica de inembargabilidad de la remuneración, que también es muy importante. Claro, está haciendo prevalecer el interés superior del menor en el artículo 44 constitucional, que dice: salvo el caso de las pensiones alimenticias, que claro está, tiene que ser descontado de los trabajadores por orden judicial. Entonces, vemos que la remuneración siempre justa y viene cargada del tema del salario digno, que en minutos posteriores tendré yo que conversar con ustedes y escuchar también sus conceptos. Bueno, nuestro Código de Trabajo lo que hace es darnos a conocer cuáles son las partes fundamentales de los elementos que forman la remuneración, situación que no solamente se debe tomar en cuenta para el pago, sino que también para cualquier tipo de liquidación. Así, les he traído, bueno, el artículo 95 del Código de Trabajo. Me interesa exclusivamente el primer inciso porque es importante. Sueldo, salario, retribución accesoria. Para el pago de indemnizaciones a que tiene derecho el trabajador, se entiende como remuneración todo lo que el trabajador reciba en dinero, en servicios o en especies, inclusive lo que percibiere por trabajos extraordinarios, suplementarios, a destajo, comisiones, participación en beneficios, aporte individual a la seguridad social cuando lo asume el empleador, o cualquier otra retribución que tenga el carácter de normal en la industria o en el servicio. Esto es importante, ¿por qué? Porque si ustedes ven, tenemos una lectura o tenemos un concepto bastante holístico de lo que es una remuneración. Y no solamente de manera taxativa la norma sustantiva nos pone qué no más puede ser. ¿Sí? No más nos dice: se entiende como remuneración todo lo que se reciba, dinero, servicios, especies. Luego, también lo que reciba por trabajos extraordinarios, lo que reciba también por trabajos suplementarios, a destajo, comisiones, pero abre la puerta también en esta norma. El espíritu del legislador siempre es el que se beneficie el trabajador, y dice, cuando lo asume, dice, o cualquier otra retribución que tenga el carácter de normal en la industria o en el servicio. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque la remuneración, cuando un bono dentro de una relación laboral, el empleador empieza a darle a su trabajador un bono de eficiencia, pongamos un ejemplo, ese bono de eficiencia ya parte y forma parte, luego de tener una pequeña continuidad de enero, febrero, en marzo ya podría ser tomado en cuenta como un carácter normal en la industria, o es una retribución que pasa ya a formar parte de esa remuneración. Por eso es importante señalar que nuestra legislación ecuatoriana es bastante protectiva de derechos, y yo creo que está bien. ¿Por qué? Porque el artículo 95, si ustedes ven, además de ser taxativo en algunos lados, deja esa puerta abierta para que la retribución que tenga el carácter de normal dentro de la empresa o del negocio también sea parte. Es decir, no deja cerrada la puerta para que esta remuneración integre, o para que esta retribución integre la parte remunerativa del trabajador.
Así llegamos al sueldo. Bueno, yo les he traído también un tema sobre el sueldo con las diferentes características de lo que es, ¿no? Como hemos dicho, la remuneración mensual que recibe una persona por el desarrollo de su trabajo personal, profesional, es el precio que paga una empresa por un trabajador para que se desempeñe para que desempeñe una determinada tarea. Estas son las dos cosas, ¿no? Son situaciones, como siempre digo, de doble vía, ¿no? El uno, que una persona que hace su trabajo y recibe su remuneración, y la segunda, la que paga la empresa por ese trabajo que percibe, que hace su trabajador o empleado. Dentro del sueldo, bueno, lo podemos diferenciar. Yo les he traído estas tres que son básicos. El sueldo neto, que es la cantidad que cobra el trabajador una vez descontados los impuestos y retenciones que son exigidas por el Estado. De esta forma tenemos que el sueldo es una de las formas que tiene que recaudar de impuestos. A veces es una de las formas más rápidas que el Estado tiene para su recaudación. El sueldo bruto es la cantidad monetaria bruta que tiene el trabajador sin que se le haya retenido por los impuestos, cotizaciones u otras deducciones que existan en la materia. Supóngase el nuevo 45 del Instituto de Seguridad Social, que es aportado por el empleado, ¿no? Entonces, este tipo de impuestos o cotizaciones son las que, sin tomarlas en cuenta, forman el sueldo bruto. Y el sueldo básico es una asignación fija por unidad de tiempo de 8 horas que cobra el trabajador por el trabajo que lo realiza. Lo normal es que los sueldos estén fijados por los convenios laborales, pero a lo largo de esta historia, siempre ha sido el Ministerio de Trabajo quien termina fijando el sueldo o salario básico unificado, ¿no? Realmente ha sido uno de los elementos que más se ha discutido, ¿no? Y tiene muchísimo que ver la confrontación y la parte de cómo se ve una misma situación por parte de los trabajadores y cómo se ve esa misma situación por parte de los empleadores. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando se genera estos diálogos, ¿sí?, en el Consejo Nacional de Salarios de los representantes tanto de los trabajadores como de los empleadores, es importante revisar y también un poco analizar ese comportamiento. Para los trabajadores, el salario debe subir 100, 200 dólares. Está perfecto. ¿Por qué? Porque ellos quieren llegar a la canasta básica, ellos quieren llegar con mayor ingreso a su familia, pero, y además tener muchísimo mayor elemento, ¿para qué? Para tener una vida digna. Eso es siempre, yo voy a recalcar esa parte. Luego, si ustedes ven los aportes en ese debate de subir o bajar los salarios, el monto del salario básico, es también importantísimo. ¿Por qué? Porque los empleadores dicen que, bueno, el tema de la inflación no ha subido, tenemos una moneda muy dura como es el dólar. Tenemos también uno de los temas que más hace, y el dólar es lo que nos hace que no tengamos competitividad en cuanto a nuestra mano de obra con nuestros vecinos, que son nuestros primeros contendientes, que son Perú y Colombia, ¿no? Entonces, ellos tienen una moneda nacional en donde se puede, el tema de la inflación, de la deflación, ir un poco jugando, si cabe el término, con estas situaciones, pero acá no podemos, porque la moneda no permite este tipo de circunstancias. Entonces, si ustedes ven, este trato tiene dos aristas totalmente y realmente muy fuertes, ¿no? En donde cada una de ellas tiene su sentido y su lógica y su razón. Ahora está en el Estado, en el Ministerio de Trabajo, el proporcionar, sí, ahora la salida, que tiene que ser también bastante ecuánime. ¿Por qué? Porque si es que yo subo mucho el salario básico, lo único que estoy haciendo es que los empresarios no empiecen a contratar. Y si es que no subo también de una manera buena, de una manera correcta el salario básico, también no le doy esa facilidad de adquisición y un poco más de dinero al señor trabajador. Entonces,
Esos son uno de los debates que siempre nosotros a finales y comienzos de año vivimos, ¿no? Tanto en el Ministerio de Trabajo como también las filiales de los ministerios y las filiales de los sindicatos trabajadores y también las asociaciones de empleadores que siempre tienen este debate cada año. Hay varios tipos de sueldos, bueno, el sueldo fijo que puede ser mensual y que al final del mes el trabajador cobra como el trabajo realizado, el quincenal, en donde cada 15 días el trabajador recibe su pago, y el diario o jornal, que es el que se recibirá diariamente como pago. Otro tipo de sueldo es el sueldo variable, aunque también se le conoce por unidad de obra, ya que el trabajador va a cobrar por la cantidad de trabajo que realiza sin tener en cuenta que el tiempo que se lleven a hacer. Diferencias, he traído también un poco una diferencia entre sueldo y salario, a pesar de que ambos términos hacen referencia a estipendios que compensan a los trabajadores por los servicios prestados, se distinguen en algunos aspectos que se detallan a continuación. El sueldo es un pago constante que otorga el empleador por los servicios o mano de obra de un empleado. La cantidad remunerada es fija a cambio de un trabajo realizado, que de igual forma es constante, se paga por mes o por quincena. El salario, a su vez, compensa a los trabajadores específicamente por unidad de tiempo, trabajo o de ambos. Esta forma de retribución se paga solamente por trabajo terminado o jornada temporal completa. Se suele pagar por día u hora y se aplica generalmente a los trabajos manuales o de taller. Esa es justamente la diferencia entre sueldo y salario, ¿no? El salario, como ustedes ven, es estrictamente, y además es por el tema de la actividad y el tema de retribución, solamente por trabajo o jornada terminada. Eso es importante señalar, además, que el sueldo también tiene esa característica de ser constante, ¿no? Esa característica de ser remunerada por un trabajo realizado y también por mes o por quincena. Esas son las dos diferencias que entre sueldo y salario. Hay veces que las personas confundimos estos. Pensamos que sueldo y salario son homónimos o son sinónimos, perdón, y no es la situación esta que estamos conversando, con estas especificaciones estrictamente para su diferenciación. Hablamos del salario digno. El salario digno, desde la Constitución del 2008, fue reconocida de manera constitucional en el artículo 328, que nos hablaba estrictamente sobre el salario digno. El Código Orgánico de la Producción y Comercio e Inversión ha señalado qué es el salario digno. Dice, es el que cubra al menos las necesidades básicas de la persona trabajadora, así como de su familia, y corresponde al costo de la canasta básica familiar dividido para el número de perceptores del hogar. El costo de la canasta básica y el número de perceptores del hogar serán determinados por el organismo rector de las estadísticas y censos nacionales del país, en este caso el INEGI, de manera anual, en lo cual servirá de base para la determinación del salario básico establecido por el Ministerio de Trabajo. Esto es importante señalar. ¿Por qué? Porque habla también ya de perceptores del hogar. Habla de perceptores del hogar y no solamente habla de que un solo trabajador, y esto es lo que se quería en las definiciones y en el debate, esto es lo que se quería llegar, que la canasta básica no solamente, lo ideal sería que un solo de los perceptores cubra ya la canasta básica, pero nuestros países realmente están con los salarios con una asignatura pendiente en esto. Yo creo que los perceptores y el número de perceptores ahora, hay una corriente que habla de que los perceptores son dos, ¿no? Padre y madre. Ahora la mujer ha ganado muchísimo espacio en la corriente laboral y eso con sobra de merecimientos, ¿no? Y se vuelve ya otra perceptora más, tanto como un ingreso para llegar a esa canasta básica, en donde esa canasta básica va a llegar también a generar, ¿sí? Que el salario digno la cubra. Entonces, si ustedes ven, creemos y estamos bastante certeros de que ya teniendo el número de perceptores, claro que la familia son de 5, de 4 perceptores, pero hay 2 perceptores que ya tienen actividad laboral e ingresos. Entonces,
Ahí estamos viendo la diferencia y estamos viendo también de que se puede llegar a tener esta canasta básica familiar con este número de perceptores que ya están en la población económicamente activa. Bueno, el sueldo básico también es importantísimo dentro de las remuneraciones y hay esta rama sobre el sueldo básico. Urquijo y Bonilla siempre tienen definiciones bastante pequeñas y muy decidoras. Dice, la suma que devenga el trabajador a cambio de su labor ordinaria. ¿Sí? En el Ecuador, el Código del Trabajo, en nuestro artículo 81, en el inciso segundo, se indica lo siguiente, y lo voy a leer de manera textual, donde dice, estipulación de sueldos y salarios. Los sueldos y salarios se estipularán libremente, pero en ningún caso podrán ser inferiores a los mínimos legales de conformidad con lo prescrito en el artículo 117 de este código. ¿Qué quiere decir esto? Se estipularán libremente. Que yo, como empleador, tengo la obligatoriedad de ver si es que puedo yo estipular un sueldo o salario. Cuando tengo una entrevista de trabajo y como trabajador, también tengo esa posibilidad de decirle a mi empleador, bueno, yo quiero ganar 600, 800, mi salario mi remuneración tendrá que ser de 1000, ¿de acuerdo a qué? A mi perfil, a mi experiencia, a mi profesionalismo y además a mi experiencia laboral que sumada durante el resto de empleadores que tenga, van a generar ¿qué? Van a generar que yo pueda estipular dentro de un contrato una mejor remuneración. Claro está, el salario básico dice, nadie puede bajar o trabajar menos del salario legal, ¿no? Que es ahora $425. De ahí dice, se entiende por salario básico la retribución económica mínima que debe recibir una persona por su trabajo de parte de su empleador, el cual forma parte de la remuneración y no incluye aquellos ingresos en dinero, especie o en servicios que perciba por razón de trabajos extraordinarios, suplementarios, comisiones, participación en beneficios, los fondos de reserva, el porcentaje legal de utilidades, los viáticos, subsidios ocasionales, las remuneraciones adicionales, ni ninguna otra retribución que tenga el carácter de normal y convencional, y todos aquellos que determine la ley. Volvemos, si ustedes ven, a lo anterior, al artículo 95. Pero al revés, claro está. ¿Por qué? Porque el salario básico se entiende estrictamente como la base. Y de ahí, el inciso segundo de este artículo de nuestra norma legal laboral, da esta retribución mínima que debe recibir el trabajador, ¿sí? Y no incluye, como dice, exceptúa, ¿sí? El salario básico, por eso se exceptúa lo que la remuneración en el 95 decía que se componía, acá los exceptúa. ¿Por qué? Porque el salario básico es estrictamente la base de $425. De ahí se puede hacer, de esos 425 se puede liquidar horas suplementarias, horas extraordinarias, jornada nocturna, beneficios en comisiones, participación en utilidades, que van a formar, claro está, y esto es una plena concordancia con el 95 del código, el tema de la remuneración total. Y ahí vemos también ya una diferenciación muy clara sobre el salario básico y la remuneración total de lo que incluye y lo que no incluye en estos rubros y en estos casos. Es importante el tema de los beneficios sociales. Los beneficios sociales corresponden exactamente a aquellos derechos reconocidos a los trabajadores que también son de carácter obligatorio, que van más allá de las remuneraciones normales y periódicas que reciben por su trabajo. La normativa establece en la Ley de Justicia Laboral que el pago de estos valores se debe realizar de manera mensual. Esto es desde el año 2015. ¿Sí? En el ámbito público y privado. Sin embargo, las personas que requieran contar con esos recursos de manera acumulada tienen hasta el 15 del mes de enero de cada año para presentar la solicitud de acumulación a su empleador. Acá yo tengo ciertas situaciones que me parecen importantes ir
ir un poco comentándoles con ustedes. El tema también de llegar a este salario básico, al salario digno, es una de las, también de las estrategias, ¿no? De que por ley se mensualice un bono, que históricamente el 13º sueldo, bono navideño, y el 14º, que es el bono escolar, sea uno de los beneficios que se mensualicen. ¿Para qué? Para también ir incrementando, ¿sí? Incrementar de manera porcentual un poco la remuneración mensual. Es decir, que fijarse que el trabajador ya tenga un ingreso un poco más cada mes. Pero yo realmente sí quisiera que ustedes analicen este tema, porque realmente si es que ustedes tuvieran o tienen una relación de dependencia, ¿qué quisieran? Yo, de mi parte, si al tener yo un trabajo, yo quisiera que esto se me convierta en un fondo de ahorro. ¿Por qué? Porque ese es el espíritu del legislador cuando se establecieron los beneficios del 13º y el 14º sueldo. O sea, realmente el que una ley disponga la mensualización, o sea, legal, y la disposición legal directa, y por excepción venga la acumulación, yo creo que esto debería ser al revés, porque el 13º sueldo, bono navideño, como ustedes conocen, es para la relación de dependencia, y esta remuneración debe ser cancelada un día antes de Navidad, el 23 de diciembre de cada año. Pero esto es importante, ¿no? Esto es un fondo de ahorros, queridos colegas, queridos doctores. Esto es un fondo de ahorros, y ese fondo de ahorros lo único que hace al trabajador es que tenga este bono, y este bono lo emplee en un espacio de tiempo tan especial como es la Navidad, ¿no? Para llevar ciertos regalos, ciertas situaciones a su casa. Entonces, ese es el meollo del asunto, ¿no? Y tenerlo ya mensualizado, yo creo que los trabajadores se harán, como dicen acá, plata de bolsillo, y no llegarán a tener este beneficio social. Por eso es un beneficio social. Entonces, acá de beneficio social, con esta ley, sí, que está en vigencia, de justicia laboral, de beneficio social pasó ya a ser un rubro más de una remuneración, y ya no sería un beneficio social. Se desnaturaliza, sí, esta institución como es el 13º. El cálculo corresponde a una remuneración equivalente a la 12ª parte de las remuneraciones que hubiera percibido durante el año. Perdón, un segundito. Ya, perdón, había un cursante con el micrófono activado. No hay problema. Siempre ocurre en esto. Bueno, más bien, seguimos. El periodo de cálculo de las remuneraciones que hubiera percibido el trabajador es entre el 1 de diciembre del año pasado y el 30 de noviembre del presente, es decir, en periodos de tiempo. Y como ustedes ven, es la 12ª parte de todas las remuneraciones. Esto quiero que quede claro, porque cuando se habla de remuneración es de una manera total, ¿sí? Tanto horas suplementarias, extraordinarias, de todo lo que se ha ingresado dentro del año, también la 12ª parte en el año calendario y en el periodo que nosotros les hemos traído. El mismo análisis y el mismo argumento para el bono escolar o 14º, ¿sí? El 113 del Código del Trabajo dispone que para los trabajadores en relación de dependencia que tengan un año, tienen ya no $400, sino son $425. Aquí hay un error en cuanto a lo que yo he puesto. Pido disculpas, son $425. Bueno, la ley humanitaria también sí llegó a afectar este derecho. ¿Por qué? Porque igual en cuanto al tema de la remuneración, las remuneraciones es todo lo que se gana en el año, pero lo que nosotros queremos aquí ver es que con la ley humanitaria, para salvar los empleos, yo sí creo que también se salvaron empleos con la ley humanitaria. ¿Por qué? Porque al empleador
que tuvimos un confinamiento, que pasó un confinamiento, que pasó una serie de restricciones y que hasta ahora creo que sigue golpeando, le fue muy difícil pagar una nómina, le fue totalmente esquivo el dinero, totalmente esquiva esta situación tan difícil que muchas de las empresas, no estoy hablando de las grandes más bien tienen músculo financiero para soportar y lo hicieron, de buena o mala manera lo hicieron, pero estoy hablando de puestos de trabajo con empresas o microempresas que van de 1, 2, 3, 4, 5 personas, que tuvieron que inclusive cerrar. Entonces, la ley humanitaria lo que puso es al acuerdo en muy alto nivel, ¿sí? Y esos acuerdos lo que querían hacer es la disminución de jornada, teletrabajo y alguna suspensión inclusive de jornada. Cuando la disminución de la jornada se realizó, se bajaron, ¿sí?, las remuneraciones y los sueldos. Entonces, para calcular esto en estos tiempos en donde la ley humanitaria todavía sigue vigente, la relación y la liquidación tiene también que irse viendo e irse afectando, ¿no? Porque esto es también, como se dice, la sumatoria de todo en el periodo. Los trabajadores en relación de dependencia en la región costa insular podrán acceder al 14º de $425 y la fecha límite para su entrega es el lunes 15 de marzo. Perdón, es el 15 de marzo, no sé por qué se ha puesto lunes, pero es el 15 de marzo de 2021. Bueno, sí caía en el 2021 lunes 15, pero son los 15. El cálculo para las personas que trabajan en la Sierra y Amazonía va del 1 de agosto hasta el 31 de julio y se paga máximo hasta el 15 de agosto. Esto es el tema de los pagos. Tengo que aquí hacer una recomendación a los colegas que me escuchan. Una cosa es el pago. Otra cosa es el registro del pago en el Ministerio de Trabajo. Cada uno de los pagos de los 13º y 14º como beneficios sociales se tienen que pagar, hay que justificar hasta los pagos en estos días que están, 15 de marzo, 15 de agosto. Ahora, luego de eso, el Ministerio de Trabajo siempre habilita en su página y de acuerdo al 9º dígito del RUC de la empresa o de la persona natural, la calendarización de cada uno de los días que usted tiene para subir los justificativos. ¿Qué son esos justificativos? Los formularios que cada uno de ustedes conoce, que se les sube a la plataforma del SUT, ¿sí?, del Sistema Único de Trabajo, y de acuerdo al calendario que yo les explico, vamos justificando ya ante la autoridad administrativa del trabajo nuestro cumplimiento sobre el pago del 14º bono escolar o el 13º bono navideño. Entonces, eso es importantísimo señalar, no solamente hay que pagar y listo, no. La obligatoriedad del empleador no solo es pagar, sino también registrar. Porque si un buen registro lo único que va a hacer al empleador es generarle una garantía de no volver a pagar 2 veces, porque el que paga bien paga una sola vez y el que paga mal paga 2 veces. Cuando no ha existido muchísimos empleadores que no hacen esta práctica, que es una de las prácticas más sencillas, pero que cuando afrontan, ¿sí?, un juicio laboral ante el juez de trabajo, la obligatoriedad y la justificación y la carga de la prueba en cuanto al pago y justificativo de las obligaciones laborales les pertenece estrictamente a los empleadores. Por eso es lo que yo siempre les comento, que una nómina bien pagada, una nómina bien justificada es siempre un seguro para el empleador. He querido traerles también unas pocas diapositivas sobre lo que son las remuneraciones en el servicio público, ¿no? Siempre es bueno también saber qué son servidoras o servidores públicos. Serán servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del servicio público. Este es uno de
de las definiciones que engloba a todos, engloba tanto a los servidores, que son servidores públicos, los que ingresan, sí, sea con contrato ocasional, nombramiento provisional, nombramiento definitivo, o a los funcionarios, que son los que ejercen la representatividad de esa institución a la cual están dirigiendo, como es ser un ministro de Estado que tiene es un cargo de libre remoción, pero es un funcionario. El servidor es una persona de planta que, de acuerdo a los contratos o a la relación contractual laboral que tengan, sea contrato de servicio ocasional, como les decía, un nombramiento provisional o definitivo, ellos son servidores públicos. Las remuneraciones en el sector público son establecidos y reglamentados tanto en su nómina, cantidad y responsabilidad por el Ministerio de Trabajo, órgano rector de las remuneraciones del servicio público. Aquí es muy importante señalar que el Ministerio de Trabajo, en cuanto a la Subsecretaría de Servicio Público, es la entidad que ahora conjuntamente con el Ministerio de Finanzas son las que establecen los parámetros y son los que establecen las autorizaciones para la creación de puestos en el sector público. Es importante esto, ¿por qué? Porque siempre se habla de un Estado obeso, siempre se habla de un Estado en donde el sector público va siempre creciendo. ¿Por qué? Por el hecho del clientelismo político, ¿no?, que se vive, y esto ha sido también materia de mucho debate, de mucha insatisfacción por parte del ciudadano, ¿no?, que dice, bueno, tenemos un Estado que va creciendo, se va haciendo obeso y dentro de eso todos los ingresos van para pago de nómina de un sector público demasiadamente grande. Eso es importante, ¿por qué? Porque el Ministerio de Trabajo tiene la obligación, ¿sí?, de generar estas autorizaciones conjuntamente y justificando cada una de las instituciones que requiera esa creación del puesto, justificar ¿qué necesita justificar? Justificar la necesidad, en primer lugar, la necesidad institucional de un abogado, la necesidad institucional de un psicólogo clínico para, no sé, para atender problemas de talento humano o cualquier otra necesidad, aparte de los ejemplos que les he dado. ¿Para qué? Para que el Ministerio de Trabajo, luego de dar su autorización, vaya y pida la autorización, esta institución, también al Ministerio de Finanzas, sabiendo que ahora el Código de Finanzas siempre tiene esta posibilidad de que sea el Ministerio también el que se cree, sí, pero que ya no se vaya creando de una manera descontrolada los puestos, sino y que el Ministerio sepa de Finanzas, luego ya se creó y el Ministerio que se arregle. No, ahora hay un trabajo conjunto, un trabajo mancomunado en esos organismos para que tanto la autorización como el fondeo, como se llama, de estas partidas que se están creando, tengan realmente una viabilidad económica y una viabilidad en el tiempo. ¿Por qué? Porque los organismos, ¿sí?, estatales tienen la obligación de crear los puestos, llamar a concurso, esto es muy interesante, llamar a concurso y del llamamiento a concurso llenar las vacantes que se han dado. ¿Por qué? ¿Por qué hablo de esto? Porque realmente la desnaturalización de los contratos ocasionales de trabajo ha permitido que el sector público se llene de personas que realmente, sea por afinidad política, sea por amistad o por cualquier otra circunstancia, ingresan al sector público. Se quedan 4, 5, 6, 7, 8 años. Y con ese contrato ocasional de trabajo, lo único que se le hace, en primer lugar, es mantenerle precarizado al servidor. En segundo lugar, negarle también la posibilidad de una situación normal y de una situación en donde el nombramiento provisional le entregue la capacidad para poder postular al puesto que trabajó durante 4 o 5 años. Acá no estoy hablando yo de personas, yo lo que estoy hablando es de la necesidad de cada uno de los cargos. Eso es importante señalar, porque cada necesidad de los cargos, luego
de pasado un año, la LOCEP dice que un contrato ocasional, luego de pasado un año, se vuelve en necesidad permanente y da la obligación al sector público, a la entidad, de que se llame y que se planifique esa partida, se dé el nombramiento provisional y luego con el concurso se llene de manera legal esa partida. Esa es la forma de cómo la Corte Constitucional también ha dado el criterio de cómo llegar a ser parte del sector público. ¿Por qué? Porque hay muchas veces de que en el sector público las acciones de protección las está perdiendo el Estado y las pierde porque la Corte Constitucional dice, bueno, existe la estabilidad relativa. ¿Cuál es esa estabilidad relativa? Es que yo, que tengo más de 5 o 6 años, de 2 años ya que he pasado la necesidad que es ocasional con el contrato ocasional de trabajo, con el contrato ocasional en el sector público, perdón, paso el año y ya esa necesidad ya no es una necesidad así nomás, es una necesidad permanente. Y de ahí empieza la obligación estatal, ¿sí?, de generar al administrado, que es esta persona que está guardando o haciendo su trabajo, llegar a tener, darle el nombramiento provisional y generar también el concurso para que esa persona tenga también, como recalca siempre la Corte Constitucional, la oportunidad de ingreso al sector. No está hablando, y esto es muy claro que se tenga, no se está hablando de que las personas tienen que ingresar directamente al servicio público, o que las acciones constitucionales de protección que se imponen a las instituciones por parte de los administrados, se solicita que se les dé el nombramiento provisional o el nombramiento definitivo. No es así. Se les da el nombramiento provisional con la disposición jurisdiccional constitucional de que esa partida sea llamada inmediatamente a concurso. Situación que hasta la fecha, en muchas de las ocasiones, no han sido cumplidas por los órganos estatales. Las remuneraciones en el sector público vienen atadas a las responsabilidades de cada cargo, manual de perfiles, que tienen que ver con la preparación del candidato, perfil, actividades de realizar y la experiencia del servidor. El manual de perfiles es muy importante en cuanto a que el servidor público tiene que tener siempre actitudes y aptitudes para su trabajo. Tiene que tener también y demostrar un perfil académico en donde solvente su conocimiento, porque va a servir. Eso es importante conocer y eso es importante darse cuenta. Yo creo que el servidor público, su primera obligación es servir. No hay otra. Entonces, si es que yo voy a un puesto de trabajo y no tengo el conocimiento necesario para ocupar ese puesto, estoy robándole a mi país. Así de simple. Yo creo que en este tiempo y en este tema sobre el manual de perfiles, las remuneraciones en el sector público, yo he visto muchísimas personas que van a ocupar cargos sin saber absolutamente nada de lo que hacen. Eso es uno de los actos de corrupción que la gente a veces no repara. No repara en este sentido, no repara en el sentido de que el sector público es uno de los sectores más álgidos porque atendemos a personas que necesitan del Estado. Y no solamente en el tema laboral, en el tema médico, en todas las aristas que el sector público se desenvuelve, porque el sector público tiene muchísimas caras, ¿no? De ahí que yo, y para finalizar, quiero terminar, ya son casi las 7 de la noche, con algunas preguntas, porque hay una corriente de pensamiento, no sé si ustedes están al tanto, en donde siempre en redes sociales, siempre existe un debate, un pequeño debate, no sé si llamarlo debate, pero ideas en donde se va poniendo a tono de que las personas que integran el servicio público, como un ministro, un legislador, o cualquier otra persona de alto rango, no sé si de alto rango, un director de obras públicas de una prefectura, pongámosles, tienen que ganar el básico. Realmente para mí la remuneración es uno de los
tratos más especiales que tiene el sector público. ¿Por qué? ¿Y por qué digo esto? Porque el sector público comprende muchísimas responsabilidades. El sector público comprende muchísimas de las situaciones en donde nosotros como servidores públicos tenemos la obligación, en primer, claro, el deber ser siempre va a estar. ¿Cuál? Ser honrados, ser eficientes y tener responsabilidades, pero las responsabilidades no van más allá del cumplimiento de las 8 horas de labor diarias. Las responsabilidades también van más allá porque uno está fijado y uno está también sometido a todo tipo, ¿sí? A todo tipo de auditorías que la Contraloría General del Estado por ley tiene para auditar nuestro actuar en el servicio público. Eso es una de las partes en donde realmente es importante conocer, realmente es importante saber que esa responsabilidad va mucho más allá del cargo. Ahora, en este caso, también existe el nuevo debate, como les dije, que las autoridades y demás servidores deben ganar menos que las escalas salariales que se encuentran dispuestas. Esto realmente es bueno. Las escalas salariales van desde 570 del servidor público de apoyo 1 hasta 2.500, que es el salario del servidor público 8, me parece. Ustedes lo pueden ver, son escalas salariales que realmente lo único que reflejan es una carga grande, ¿sí? En algunos de los puestos. ¿Por qué? Porque son responsabilidades grandes. Esta es una de las partes en donde yo me hago esta reflexión. ¿Es necesario bajar las remuneraciones de los servidores públicos y así ahorrarnos el gasto corriente del Estado? En unos casos sí, en otros casos no. En otros casos yo sí creo en la eficiencia del Estado, eso sí creo. En que cuando antes en una institución pública el trabajo lo realizaban 3 personas y lo hacían bastante bien y le ahorraban muchísimo espacio, y había mucha eficiencia, en ese lapso de 3 personas que realizaban ese trabajo, antes, hace un tiempo atrás, llegaron a poner en ese espacio de 3 personas, se pusieron 4, 5, 6 personas para que hagan ese mismo trabajo. Entonces, lo que vemos es que no es solamente la remuneración que se le paga al servidor público, sino también la eficiencia de los puestos de trabajo. De ahí lo importantísimo de que el órgano rector, ¿sí?, tanto de remuneraciones como del tema de partidas, sea el Ministerio de Trabajo, pero que no se maneje de manera política, sino tiene que manejarse de manera técnica. ¿Para qué? Para que de manera técnica justificar la necesidad y ampliar el puesto. Pero vemos que no. En el Ecuador ha sucedido el ejemplo que les he dado, lastimosamente, y eso no es ahorro, eso no es una situación, sino es crear un Estado obeso. Yo sí pienso que bajar una remuneración en el sector público, ¿qué nos asegura? En primer lugar, alto nivel de corrupción. Pongámonos a pensar en un director de obras públicas de una prefectura, de aquí, de la prefectura de Cuenca, pongamos ejemplo. La prefectura de la ciudad de Cuenca, el director de obras públicas debe ganar, no sé, unos $1.200. Pero él maneja más de $10 millones al año. Yo no estoy diciendo, y no quiero ser muy puntual en el tema, no conozco siquiera quién es el director de obras públicas ahora de la prefectura, pero este es un ejemplo que yo sí les quiero llegar, para que ustedes también empiecen el debate y el nivel de corrupción, ¿no? Porque yo gano $1.000, un buen profesional no va a ir por $1.000. Los perfiles no aptos para los cargos van a ser optados y la responsabilidad del cargo va a irse por los suelos, ¿sí? Entonces, los profesionales exitosos en el tema no van a querer ingresar al servicio público justamente por su remuneración. El deber ser es ganar su remuneración, no más. Entonces, ahora lo que nosotros en nuestros países vemos es que
La remuneración a veces es vista inclusive solamente como un accesorio. Lo principal es el montón de coimas y el montón de situaciones que lastimosamente se dan en el servicio público. Y lo tenemos que decir con todas las palabras, ¿no? Entonces, por eso yo no estoy de acuerdo que la remuneración baje en el sector público. Por eso yo no estoy de acuerdo que los perfiles que no conocen nada vayan a los puestos de mucha responsabilidad en el sector público. La responsabilidad que como servidor público se queda atado 7 años a exámenes a la gestión por parte de Contraloría, que está bien, que está perfecto, nadie dice lo contrario, pero que va a hacer que las personas también que piensen 2 veces al ingresar al servicio público, también porque la remuneración es exigua. Y cuando una persona, un buen profesional, gana y vive de su remuneración, ¿sí? Le ahuyenta. Entonces, el ponerse a pensar que la remuneración es estricta y llanamente un pago mensual, no es así. No es así ni en el sector público ni en el sector privado. La remuneración yo creo que es realmente el elemento primordial de las relaciones de trabajo. El elemento en donde la gente realmente va a darse cuenta de que ese es el vehículo y el medio para llevar vida digna a sus familiares, ¿sí? Que aseguren el sostén de las familias, tanto en lo público como en lo privado. Y realmente se cumple con el derecho humano, ¿sí? Porque el trabajo también es parte fundamental de este Estado de Derecho, el cual asegura al ciudadano el respeto a sus derechos y garantiza el bienestar común, pero garantizando un bienestar común que viene dado de la honestidad, de la eficiencia, no solamente, y eso siempre quiero recalcar, no solamente en el ámbito público, hablar del tema de la corrupción, porque no nos olvidemos que en el sector privado existe y mucha. Es corrupción también el no pagar los décimos, es corrupción también el no pagar la afiliación al seguro social, ¿no? Y descontarlo del rol de los trabajadores, situación que muchísimas empresas hacen. Eso también es corrupción. Entonces, yo creo que en esta pequeña charla que les he venido a dar sobre el tema de la remuneración, hemos podido analizar desde dónde viene, cómo va absorbiendo los conceptos y además también adquiriendo ciertos caracteres que la remuneración en este espacio de tiempo va a generar muchísimo debate, como el que acabamos de hablar, el debate sobre el alza o la baja de las remuneraciones de los legisladores, de los ministros. Yo creo que cada uno de ellos tiene que ganar bien para no ser también presa de un tema de corrupción. Eso yo creo, eso es uno de los criterios y respeto los de los demás, claro está, pero creo que sí se debe analizar a mucha mayor profundidad el tema de la remuneración. Quiero agradecerles, no me quiero tampoco pasar con el tiempo de la expositora que me antecede en el uso de la palabra y entregarles mis gracias por escucharme. Muchas gracias, buenas noches. Excelente, estimado doctor. Muchísimas gracias también por acompañarnos. En honor al tiempo, vamos a dar la palabra a las 2 personas que tienen levantada la mano. Vamos con las 2 preguntas directo y de allí con las respuestas y arrancamos con la ponencia de la doctora Eliana. Por favor, tiene la palabra Edgar Cadena. Buenas noches, doctor. Una pregunta, disculpe. En el caso, nosotros tuvimos nombramientos provisionales. La servidora pública que estaba a cargo, obviamente con sus conocimientos, hizo un trámite de la partida que tenía, subir a otra partida presupuestaria de mayor valor, con mayor remuneración. Después nos hacen una revisión e indican que la señora no está cumpliendo las actividades de acorde al perfil que en este caso ella misma se elevó y es un grupo de 4 personas. En este caso, la ley indica que para finalizar un nombramiento provisional debe haber un ganador del puesto, pero en este caso nosotros no podemos hacer eso, ya que la señora y las 4 personas que hicieron esto no están cumpliendo con el perfil del puesto, con las actividades. Esa es mi pregunta, ¿qué se debe hacer en este caso? Gracias Edgar. Es una buena pregunta. A ver, la partida, sí, yo lo que entiendo es que la señora
subió a otra partida, es decir, de un SP4 subió a un SP5, me parece, creo un poco intuir eso. Y eso, y la persona que va debajo lo hizo como cascada, es decir, fueron ascendiendo. Entonces, las actividades tienen que ir de acuerdo al perfil, Edgar. Es importante reconocer que ese perfil tiene que ir de acuerdo a la experiencia, al título. ¿Por qué? Porque si me piden que yo sea procurador judicial o procurador síndico de la municipalidad, yo tengo que tener el título de abogado. Ahora, lo que se tiene que hacer es, ellos tienen que regresar a su puesto de trabajo. Ellos no pueden estar de acuerdo al perfil. ¿Por qué? Porque puede venir el Ministerio de Trabajo o también el tema de Contraloría y decir, ustedes están pagando a personas que no cumplen el perfil y que no les regresan a tener este tema en cuanto a que ocupen su partida de acuerdo a su perfil. Eso también es uno de los temas que se ha discutido en el servicio público. ¿Por qué? Porque hay personas que se van subiendo en categorías, pero por encargos. Yo creo que debe ser eso el tema, Edgar, o un encargo, o tal vez un encargo de actividades, me parece, Edgar. No, doctor, sino que fue de forma, existían las partidas presupuestarias con mayor sueldo y cogieron y se subieron. Como son nombramientos provisionales, hicieron esa actividad y por eso es que no sabemos qué hacer. Tienen que volver al puesto donde están. Tienen que volver al puesto donde están porque les van, inclusive Contraloría les puede hacer que devuelvan ese dinero que no, que está ganado por ellos. Tienen que generar, en primer lugar, el tema del perfil, es decir, el tema de perfiles tiene que cumplirse para poder llegar a acceder a una partida. Y así ponerse de manera arbitraria, peor todavía. Tendrían que regresar de igual manera. ¿Tocaría hacer, disculpe, una anulación del acto administrativo, doctor? La persona de talento humano tiene que hacer un informe, ¿sí? Un informe, elevar a la máxima autoridad y esta disponer que se les anulite el tema del título, perdón, de la acción de personal en donde se les entrega esas acciones por no cumplir con el perfil del cargo. Ok, muchísimas gracias, estimado doctor. A continuación vamos con la pregunta de Kevin Freire y luego con la ponencia de la doctora Eliana Roca. Lo escuchamos, Kevin, por favor. Gracias, buenas noches, doctores. Bueno, agradecerles por la ponencia. Bueno, voy a ser bastante rápido en honor al tiempo. Quería yo consultar por qué en el sector público, si bien el salario básico unificado ha subido, ¿cierto? ¿Por qué en el sector público no se sube el proporcional? Es decir, si es que antes del sueldo era 494, ¿por qué ahora que se suben los $25 no se les sube lo mismo a todos los servidores públicos? Por ejemplo, que estamos en 1, por ejemplo, o en 2, ¿por qué se queda el mismo valor? No se sube a todos en razón del salario básico. Esa es mi pregunta y bueno, felicitaciones por la exposición. Muchas gracias, Kevin. Realmente el salario básico, como su nombre lo dice, es básico, son 400 y de 400 subieron a 425. El salario básico, bueno, el salario de la remuneración del servidor público de apoyo 1 está en 525. Entonces, no se puede subir en proporción. ¿Por qué? Porque el salario básico está bajo el salario que es del servidor público de apoyo, que viene a $575. Entonces, el deber ser es que vaya subiendo y iguale al primer techo o asignación del servicio público. Por eso es que el servidor público no podría hacerlo. Y otra de las razones es que si es que se sube en la escala salarial de 525 en proporción, es decir, la proporción del 25, de 400 a 25%, ese porcentaje no solamente tendría que subir directamente a la primera, sino afectaría a toda la escala salarial del sector público, que son 18 escalas. Ok, estimado doctor, muy bien, felicidades por su exposición, muchísimas gracias. Tenemos varios mensajes a nivel de redes sociales en América Latina que agradecen su ponencia, pero sobre todo la felicitan. Una vez más, doctor,
Gracias por acompañarnos. Para nosotros ha sido un honor. Esperamos poderlo tener en futuras ocasiones también y seguir discutiendo estos tópicos tan interesantes a propósito de que se viene este año. Estamos segurísimos de que se vienen muchas reformas en el ámbito laboral tras la pandemia, discutir qué posibilidades hay de códigos paralelos y más detalles. Pues para eso están estos espacios académicos, para que podamos hacer también nuestra contribución desde la sociedad. Doctor, le cedo la palabra para que pudiera despedirse de esta audiencia, agradecidos una vez más con usted. Damián, muchísimas gracias. Realmente estos son los espacios y hay que estar muy atentos realmente a los cambios y realmente a que no se precarice el trabajo. Y recordar siempre que los derechos de los trabajadores son progresivos, nunca regresivos, en donde se dispongan ciertas situaciones. En la anterior reforma que se pretendió enviar, realmente se desconocía un montón de situaciones tan básicas como el debido proceso, que es una de las garantías básicas del ser humano. Entonces, estoy a las órdenes siempre, un placer dirigirme a todas y cada uno de ustedes. Les mando un abrazo y a Eliana un saludo y voy a estar atento a su participación. Un abrazo, Damián, y muchísimas gracias. Buenas noches. Muy buenas noches, doctor. Muchas gracias igualmente. Ok, y con todos ustedes, apreciados cursantes, a continuación me permito presentar